Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y les expondremos acerca del capítulo 5 del manual de la entrevista. La interacción en la entrevista, por Amparo Veloch y Gertrudis Fornés. La interacción en la entrevista es una forma de comunicación interpersonal cuya finalidad es obtener información acerca de algo o alguien, desde el contenido verbal, la postura corporal y el aspecto físico hasta el modo de expresarse y utilizar el lenguaje verbal y no verbal, o el grado de control personal y emocional. Para que una comunicación fluya adecuadamente se necesita que el intercambio entre entrevistado y entrevistador deba asentarse en una interacción eficaz y adecuada, además de ser clara. ¿Qué es la interacción? Según el diccionario de la Real Academia Española, interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. El tipo y la calidad de la interacción que se establece en una entrevista dependen de una amplia variedad de factores, especialmente relevantes como lo son el contexto en el que se produce la entrevista, así como su finalidad y los participantes. Ambas situaciones tienen algo en común, el hecho de que se produce una interacción entre dos personas y que además tiene lugar cara a cara. En la entrevista laboral como en la terapéutica se produce un flujo constante de intercambio de información, es decir, de comunicación entre dos personas. Cada una de ellas contribuye desde su propio rol y sus propios motivos e intereses. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista laboral y una clínica. Ahora bien, en toda entrevista se produce una corriente de interacción constante entre entrevistador y entrevistado. Uno y otro constituyen fuentes de información específica para el otro. Precisamente ese proceso de flujo constante de información de ida y vuelta conllevan a una retroalimentación continuada, lo que constituye propiamente a la interacción. Si el entrevistador como profesional es capaz de controlar y dirigir esa interacción, la entrevista cumplirá con sus objetivos. De lo contrario, el resultado final no será el deseado. Entrevistador y entrevistado, roles asimétricos. Cuando hablamos de una entrevista clínica nos referimos a la conversación que se caracteriza por el respeto, la reciprocidad, la inmediatez y la calidez. Esta misma requiere una atención constante acerca de cómo se dicen y se hacen las cosas, en que los roles que cada uno desempeña en el contexto de la entrevista no sean simétricos, como sucedería por ejemplo en una interacción entre amigos o colegas, o bien en una conversación social entre personas que acaban de conocerse. En la definición de entrevista clínica antes mencionada aparecen términos como los de calidez y reciprocidad, que para algunos pueden ser incompatibles con profesionalidad. En una entrevista clínica se producen muchas interacciones que, sin dejar de ser profesionales, contienen muchos de los aspectos que aparecen en cualquier relación social o incluso de amistad. El rol que se espera que desempeñe un profesional no es análogo ni asimilable al que se espera de un cliente, sino más bien todo lo contrario. Cada uno de los integrantes de la relación tiene sus propios roles, que naturalmente son asimétricos, puesto que el profesional debe de tener sus propios conocimientos. En la actividad clínica es imprescindible tener presente esta distinción de roles, pues de lo contrario no solo no desempeñaríamos nuestra actuación del mejor modo, sino que además correríamos el riesgo de atentar contra la ética y la deontología que se esperan de nosotros. Cuando asumimos que entrevistador y entrevistado tienen roles asimétricos, no nos referimos a que el entrevistador desempeñe un rol paternalista o sobreprotector. En este enfoque resulta imprescindible la interacción activa entre clínico y paciente, pues se considera que este es un agente activo en el proceso de su malestar o enfermedad. Debemos de tener en cuenta las experiencias y puntos de vista de los clientes, e intentando ver la enfermedad o el malestar a través de sus ojos y no solo desde la perspectiva técnica del clínico. La escucha activa, las preguntas abiertas, los comentarios que reflejan empatía, promover y facilitar que el cliente haga preguntas sobre todo aquello que le preocupa. Ahora bien, en el siguiente tema encontramos los factores que afectan a la interacción en la entrevista clínica. Uno de ellos es el contexto. El lugar donde se realiza la entrevista es crucial, ya que el contexto determinará la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, ya que esto afectará aspectos como lo son la profundidad, duración, contenidos a evaluar, formulación de preguntas y el grado de cooperación del paciente. Las barreras físicas más significativas que obstaculizan la comunicación efectiva son el ruido ambiental, la carencia de un espacio que garantice la confidencialidad, los elementos presentes en el lugar, así como el mobiliario, iluminación o aparatos que imitan algún sonido. Ahora bien, tenemos algunos contextos específicos, como el de una sala de urgencias.
Se caracteriza por la inestabilidad emocional y vital del cliente y la necesidad de una intervención inmediata. El objetivo primordial es obtener la información pertinente para explicar la crisis y diseñar una intervención rápida y eficaz, priorizando el examen del estado mental sobre una historia detallada. En otro ámbito tenemos el judicial y penitenciario. La actitud del cliente varía desde la hostilidad hasta la máxima colaboración influida por los motivos de la entrevista. Frecuentemente la privacidad se ve comprometida por la presencia de terceros. Es vital la franqueza sobre el objetivo y la limitación de confidencialidad hacia el paciente. Para este mismo encontramos algunas normas básicas para promover la interacción positiva en entrevistas realizadas en este tipo de ambientes. Número 1. No juzgar al cliente ni sus posibles comportamientos delictivos. Número 2. El objetivo de la entrevista es independiente de las razones por las que el cliente se encuentra en prisión. Número 3. Aumentar la autoconciencia sobre prejuicios y sesgos a la hora de preguntar y valorar las respuestas. Número 4. Promover el contacto visual y la cercanía física. Número 5. Atender el comportamiento no verbal del cliente y cuidar del nuestro. Y número 6. Tener presentes los preceptos y reglas a seguir en toda entrevista psicológica. Ahora bien, los interlocutores. La interacción está influenciada por un amplio grupo de factores que actúan como barreras, tales como los marcos de referencia socioculturales, las características personales, las aptitudes, las creencias y los sesgos de cada participante. Barreras inevitables. Algunas de estas son el lenguaje, las diferencias socioculturales, económicas, el género, la edad, y estas mismas deben de ser reconocidas y abordadas abiertamente con un tono empático y exento de cualquier tipo de juicio. Ahora bien, en aspectos particulares tenemos el lenguaje y el nivel educativo. Es fundamental evitar el uso de términos excesivamente técnicos y adaptar las expresiones a la capacidad de comprensión del cliente, especialmente ante casos de analfabetismo o empobrecimiento cultural. Asimismo, tenemos factores como la edad. El entrevistador debe generar un clima sin prejuicios, explicitando y aceptando las diferencias de edades. Ignorar o minimizar la cuestión es inadecuado y puede suponer una barrera. Ahora bien, género. El género influye significativamente en la interacción clínica. Se ha demostrado que las mujeres pueden mostrarse menos comunicativas con un entrevistador masculino percibido como cálido, interpretando esto como una posible seducción o intimidación. En cuanto al espacio, las mujeres se sienten más cómodas frente al entrevistador, mientras que los hombres prefieren una mayor distancia física. Ahora bien, la etnia, valores y creencias. El entrevistador debe mantenerse atento a sus propios prejuicios y estereotipos raciales o étnicos para percibir el entrevistado como un individuo único. Asimismo, debe de ser consciente de los posibles rechazos personales ante las convicciones éticas, morales, políticas o religiosas del cliente. Factores específicos del entrevistador. El entrevistador es vulnerable a sesgos que pueden distorsionar la percepción del cliente, proyección, sugestión o condicionamiento. Apariencia física, comportamiento no verbal, calidez, aceptación incondicional, autenticidad, empatía y rapport. En el siguiente tema tenemos la empatía y rapport, factores básicos que determinan la calidad de la interacción en una entrevista. Empatía. Es la habilidad de comprender a las personas desde su propio marco de referencia y no tanto desde el de uno mismo, lo que conlleva una conexión personal, el sentimiento de complicidad. Un simpatizador es alguien que está en armonía con los sentimientos y o experiencias del otro, además se siente afectado emocionalmente por ello. Ante esto, Carl Rogers definió la empatía en el contexto de la psicoterapia como la capacidad de sensibilizar y disposición para comprender los pensamientos, sentimientos y debates internos desde el punto de vista del cliente. Rapport. Se ha definido como la alianza o el establecimiento de una relación de trabajo en la que ambos pueden expresar abiertamente y sin dificultades sus pensamientos y sentimientos, aun cuando sean difíciles o complejos.
Constituye uno de los primeros pasos necesarios para establecer una interacción eficaz durante una entrevista y en el contexto clínico uno de los requisitos imprescindibles para la alianza terapéutica, con la que en ocasiones se confunde y solapa. Ahora bien, se debe de establecer desde el principio una interacción cálida y abierta, en la que premien el entendimiento mutuo y la aceptación no prejuiciosa y abierta, y una disposición sincera y de respeto para escuchar al cliente desde su propia perspectiva. Ahora bien, pasos para establecer un buen rapport en la primera entrevista. Saludar y presentarnos, y preguntar al cliente cómo prefiere que le llamemos. 2. Dedicar unos minutos a una charla informal. 3. Observar si se siente molesta con el modo al que nos referimos. Ahora bien, 5. Pedirle que se siente en un lugar concreto o dejarle que escoja. 6. Explicar los objetivos, el formato y la duración de la entrevista. 7. Preguntar al cliente por sus expectativas con respecto a la entrevista. 8. Poner de manifiesto que comprendemos la incertidumbre del cliente hacia nosotros. Y 9. Ayudar al cliente a expresarse. Ahora bien, la empatía y el rapport se han calificado como los dos requisitos imprescindibles para cualquier intervención que conlleve la interacción entre un profesional y un cliente, y la entrevista es una modalidad de intervención especialmente importante para cualquier ámbito del ejercicio profesional en la psicología. En resumen, una entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene como objetivo obtener información acerca de algo o alguien y cuya característica fundamental es la interacción constante entre sus interlocutores. Dicha interacción debe de ser controlada y dirigida por un profesional con las competencias y habilidades específicas para poderla llevar a cabo.